Y ahora los confidenciales. En medio de la oposición organizada hay creciente preocupación con la preeminencia declarativa y la constante figuración que tienen personajes de la política fuertemente cuestionados en el pasado, sin vinculaciones partidistas y que actúan por su cuenta. Uno de los más objetados es el exfuncionario del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, Diego Arria. Coincidiendo con la aparición de las memorias del expresidente George Bush, Momentos de Decisión, falleció en Buenos Aires el exintegrante de la primera Junta de Gobierno, el almirante Emilio Massera, el más siniestro de los miembros de ese gobierno y responsable del funcionamiento del Centro de Tortura y Desaparición de Detenidos de la Armada, la Escuela Mecánica de la Armada, ESMA. En su libro, Bush defiende a fondo la tortura y considera el método moral, legal y eficaz. Y entre otras prácticas, la del submarino, consistente en sumergir al prisionero constantemente en el agua hasta obligarlo a hablar. Massera fue juzgado en Argentina y condenado a prisión perpetua, mientras que Bush disfruta de absoluta impunidad y se convierte en el ícono del movimiento ultraderecha que acaba de alcanzar una importante victoria en las elecciones parlamentarias norteamericanas. Por cierto, la sensibilidad del expresidente Bush se pone de manifiesto cuando en reciente entrevista a The Times, con motivo de la aparición de su libro, declaró que se sintió enfermo por no encontrar armas de destrucción masiva en Irak, excusa que le sirvió para invadir a esa nación y provocar la muerte de miles y miles de personas, civiles y militares, tanto iraquíes como norteamericanos. La directiva del banco BBVA de España está ofreciendo en venta el Banco Provincial en Venezuela por una suma estimada en $2.000 millones. La Mesa de la Unidad de la Oposición designó al diputado Ismael García para contactar con la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, a objeto de preparar todo lo relacionado con la presencia del bloque opositor en la institución parlamentaria a partir de enero de 2011. Designación que fue rechazada y tampoco fue compartida por el Partido Primero Justicia y otros integrantes de la mesa. El funcionamiento de la representación de la oposición en la próxima Asamblea Nacional será por bloques partidistas y regionales. COPEI lo hará con Proyecto Venezuela, AD con Un Nuevo Tiempo, Causa R con Alianza Bravo Pueblo, MAS con Podemos, y los independientes se ubican de acuerdo a sus inclinaciones. Al mismo tiempo, operarán los bloques de oriente, centro del país, occidente y los estados llaneros. Los organismos de inteligencia del Estado han detectado que los ataques contra destacados oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los generales Rangel Silva, Cliver Alcalá y Carvajal, en posiciones claves en la actualidad y absolutamente leales al presidente Chávez y a la Constitución, forman parte de la primera fase de la ofensiva planificada por oficiales retirados y por la estación de un servicio de inteligencia extranjero que opera en el país, con la finalidad de desmoralizar a la institución armada. A los nombres de los jefes militares hasta ahora mencionados se sumarán en breve los de otros componentes, como la Armada, ya ocurrió con el almirante Añasi, la Fuerza Aérea, Guardia Nacional, con acusaciones de la misma naturaleza.
En algunas instituciones del Estado se ha instaurado una peligrosa práctica tanto por su inmoralidad como por el estímulo que representa a la corrupción. Se trata del nepotismo, que se extiende en áreas importantes de la administración, comprometiendo su funcionamiento. Hay señalamientos concretos que están siendo denunciados al interior del gobierno y han alertado a la Contraloría General de la República. Hay muchas quejas sobre el funcionamiento de bancos y de otras instituciones intervenidas por el Estado. El funcionariado, ante denuncias concretas, afirma no saber nada al respecto, pero es escasa la ayuda que se presta a los clientes. Por ejemplo, no se pueden abrir cuentas rápidamente ni el mismo día porque no hay cupo determinado. También se observan muchas otras irregularidades y fallas que deben ser corregidas cuanto antes. Ahora, cuando tanto se menciona la situación de los vascos que vinieron a Venezuela en virtud del acuerdo González-Pérez y las presiones amenazantes que de España se le hacen al país con el caso Cubillas, conviene recordar el siguiente episodio. Gobernaba en Venezuela Luis Herrera Campos a principios del año 1980, cuando fue asesinado un matrimonio vasco. Los responsables, de acuerdo a la información de la época, fueron integrantes de un comando llamado Batallón Vasco Español. Posteriormente al hecho que causó conmoción en el país, se supo que se trataba de un grupo parapolicial español. El desenlace de lo sucedido no se conoció y lo cubrió el olvido. Pero no cabe duda que se trató de un ataque terrorista y de una vulneración de la soberanía venezolana en ese entonces. Ante la campaña oficial española, cabe preguntar ahora si se planea algo similar que pudiera afectar severamente la relación entre las dos naciones. Sin duda que el país tiene problemas a los cuales hay que atender con diligencia y responsabilidad. Pero la cadena de hechos puntuales que casi a diario se repiten y la cobertura mediática que estos tienen, así como los informes que se empiezan a conocer, indica que se trata de algo más que protesta social, que se trataría del aprovechamiento de la protesta para generar problemas de orden público y hackear al gobierno. Es sintomática la coordinación que se da en los hechos que acaecen en distintos sitios e importantes ciudades y en diferentes regiones del país, que sin duda revelan organización y una política de claro signo desestabilizador. Según analistas políticos, la presión irá en aumento con el objeto de coincidir con la instalación de la nueva Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. Confidencial al cierre. El representante republicano por Florida, Connie Mack, una de las personas que encabezó la reunión en el Capitolio en Washington contra Venezuela, a la que asistió el empresario Guillermo Zuluaga, prófugo de la justicia venezolana, redacta un texto que promueve a través de la mayoría entrante republicana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos una resolución declarando a Venezuela país terrorista y solicitando al presidente Obama una declaratoria de embargo contra el país. Connie Mack será el próximo jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores para el hemisferio occidental. Y aun cuando ese tipo de resolución no es vinculante, sirve de mecanismo de presión sobre el Ejecutivo y la mayoría demócrata en el Senado. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a la hora de